Breve historia de este mundo. Capítulo 14. Amanece el Rey Sol. El capítulo anterior terminó con dos frases cargadas de promesas. Alboreada del siglo XVII, nuevos horizontes abríanse en Occidente. Llegado a este punto, reconozco que es un pensamiento bastante exagerado. El siglo XVII marcó una modificación en el elenco de actores protagonistas y secundarios. Decayeron España y Portugal. Francia se robusteció. El imperio austrohúngaro siguió dando guerra e Inglaterra saltó al frente. Pero la hora representada cambió poco. Poderes que peleaban entre sí, aristócratas que se acuchillaban en la oscuridad, corrupción nacional e internacional, alianzas para destrozar al enemigo común, participación de la religión en casi todos los conflictos, asesinatos, terrorismos con otro nombre, trampas, traiciones, venganzas, crímenes, leyes, decretos, prohibiciones, expulsiones. Europa era entonces un tenso rompecabezas de reino. Principados, condados, ducados, ciudades autónomas, latifundistas con poder y paisitos de pacotilla. Durante 12 años, Inglaterra se declaró república. Suecia, a su turno, sacó pecho como aspirante a potencia, pero el abigarrado paisaje se incendió con una de las más prolongadas y cueles contiendas continentales. Digna predecesora de las carnicerías que los tataranietos de aquellos combatientes armaron dos veces en Europa en el siglo XX. La verdad es que el concepto de una agrupación internacional de países aún no existía. Carlomagno, que lo tuvo, había muerto 800 años antes, y Robert Schuman, considerado el padre de la moderna Unión Europea, tardaría casi 2 siglos más en nacer. 30 años en pie de guerra. La Guerra de los 30 años, así llamada porque tuvo lugar entre 1618 y 1648, se alargó a través de otros enfrentamientos durante casi 2 siglos hasta liquidar el pulso entre Gran Bretaña y Francia en la batalla de Waterloo en 1815. Según la Universidad de Columbia, esta guerra fue más brutal y destructiva que todos los conflictos feudales y que las guerras modernas surgidas en el siglo XVII después de Luis XIV. Todo empezó por una discrepancia religiosa y una alta ventana, la ventana del castillo de Praga, desde la cual un grupo indignado de protestantes arrojó a 3 funcionarios del emperador católico. Este episodio, aparte de mostrar la inconveniencia de adelantar esta clase de disputas en piso elevado cuando hay en el salón una ventana abierta, ofendió al emperador, que empezó a lanzar protestantes con ventana o sin ella. Dicho emperador era Fernando II de Habsburgo, duque de Estiria, rey de Bohemia y de Hungría, archiduque de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tantos títulos no estaban compensados por dosis parecidas de prudencia e inteligencia, de modo que fue el causante de una contrarreforma represiva que se convirtió con el tiempo en torrencial baño de sangre, cuyo combustible ya no era solo religioso, sino también político y económico. La guerra se extendió y aunque inicialmente participaban en ella alemanes, suecos y bohemios, la guerra acabó asolando buena parte de Europa y cobró víctimas de vereda en vereda. España, aliada de Fernando y enemiga de los Países Bajos, también quedó involucrada en el tablero de combates. El emperador y el general bohemio Albrecht con Wallenstein, su mano derecha militar. Perdón por la redundancia. Atropellaron primero a los enemigos religiosos y luego a todo el que se opuso. Por ejemplo, sajones, oriundos de una provincia alemana, vecina de Bohemia, alemanes, prusianos, daneses, suecos, holandeses y franceses. Wallenstein, sujeto incompulso y de malas pulgas, comandaba un ejército de 100.000 hombres.
muchos de los cuales eran mercenarios. En febrero de 1634, al terminar un banquete en la ciudad checa de Cheb, un piquete de soldados enviados por el emperador asesinó a 3 generales de Wallenstein y atravesó a lanzados al propio comandante, y mientras cuerpos volaban por las ventanas y guerras iban y venían, el pueblo seguía ahí padeciendo sufrimiento, desangrado, oprimido, hambriado, engañado, anónimo, olvidado. La guerra continuó durante 14 años más, alimentada por la palabra escrita, libros, manifiestos, panfletos, pasquines y dasivaos, hasta que la paz de Westfalia puso fin a tanta sangría. Dinamarca fue la gran derrotada, en cuanto que perdió buena parte de sus posiciones escandinavas. Suiza pasó a ser considerado país independiente. Alemania firmó la paz en medio de la ruina de cientos de sus aldeas y el campo abandonado. Un tercio de la población había muerto en combates o a causa de enfermedades y hambrunas. Los Países Bajos consiguieron el parcial de reconocimiento de su independencia frente a España. Esta ya no suscribió el acuerdo como el imperio que había sido, sino como la potencia de segundo rango al que se había desangrado. El Sacro Imperio Romano, iniciador de la guerra, perdió buena parte de su influencia. Los grandes vencedores fueron Suecia, que ganó territorio y se consolidó como matrona del mar Báltico, y sobre todo Francia. Le siècle français. El siglo XVII, sin embargo, no había empezado bien para Francia, a menos que uno considere que el cambio de religión de un rey y el asesinato de 2 son buenas noticias. El primero de los difuntos fue Enrique III, a quien cosió a puñaladas un fraile dominicano en 1589. A este Enrique, que pertenecía a la casa Valois, lo reemplazó su tocayo Enrique III, primero de la familia Borbón, que empezó por cambiársele la marca de Enrique III de Navarra, pasó a ser Enrique IV de Francia, y más tarde cambió de religión. Era líder protestante hugonote, y dio el salto al catolicismo para asegurar la corona, tras exclamar: «París bien vale una misma». Habría sido recomendable que también se cambiara de ropa interior, pues su fetidez llegaba hasta nosotros a través de los siglos. Enrique IV fue apuñalado en 1610 por un vengativo extremista católico que exclamó: «París bien vale una misma de Requiem». Para ser justos, conviene decir que, al igual que la sífilis, el regicidio no era una mal exclusivamente francés. La prueba es que los ingleses ejecutaron en 1649 a Carlos I, coleccionista de errores y de pinturas, a quien intentó reemplazar su hermano Jaime II. Tan trágico episodio fue producto de una época en que los ingleses ensayaron varias fórmulas de gobierno: rey sin parlamento, parlamento sin rey, un sustituto del monarca que se llamó Lord Protector, y cesión masiva de poderes al hombre determinante de su tiempo, Oliver Cromwell. El asunto acabó en que los 2 grandes partidos, para entonces recién nacidos, trajeron un rey de la familia holandesa, Orange, echaron a Jaime II y treparon al trono a William y a Mary. Los soberanos importados a esto se llamó la Gloriosa Revolución. Vaya usted a saber, porque aunque algunos afirman que allí se engendró la separación de poderes, indispensable en una democracia. Volvamos a Francia. Superado el problemita de los reyes asesinados, Luis XIII y su madre María de Medici manejaron el país con valiosa ayuda de un cardenal ambicioso, inteligente y habilísimo, cuyo aporte fue definitivo para enrumbar a Francia hacia la preponderancia occidental durante un largo periodo. El cardenal Richelieu, 1585 a 1642, de nombre completo Armand Jet-Play-Plis, fue asesor de la reina, secretario de Estado y primer ministro, pero su papel desbordaba estos títulos. Era el poder detrás del trono, capaz de formidables piruetas diplomáticas, de liberar victoriosas guerras, de emprender inclementes persecuciones y de administrar toda clase de intrigas y consejas paleciegas.
Fue promotor de la literatura y arte, fundador de la Academia Française y director de la Universidad de la Sorbona. Montó en su castillo rural y su palacete parisino, el célebre Palais Royal, una colección de arte que le envidiaba hasta el rey. Por desgracia, el eficiente Richelieu ha padecido de muy mala prensa por culpa de las novelas de Alejandro Dumas, que lo retrataban como un siniestro conspirador contra Luis XIII, y la reina, el papel de buenos muchachos, se reserva en sus páginas a los tres mosqueteros, que eran cuatro: Athos, Porto, Aramis y el joven de Artagán. El folletín se empezó a publicar en 1844, cuando el cardenal llevaba 202 años bajo tierra y no podía defenderse. Aún hoy la poca gente que lee Dumas tuerque la boca cuando oye pronunciar el nombre Richelieu. Ya está bien, oiga. Luis XIV no era solo un mueble. Si vamos a hacer justicia, poco contribuyeron los matachines de Dumas al progreso de Francia, y en cambio de Plessis fue pieza clave para enrumbar el país por un camino dorado. Llevaba a Richelieu apenas 5 meses de fallecido cuando corrió la misma suerte. Luis XIII, hijo de Enrique IV, y la corona pasó a manos de un personaje que engrandeció aún más a Francia y fue modelo de los reyes sin control. Se trata de Luis XIV, un simpático gordito que a sus escasos 4 años heredó el trono. Se atornilló en él durante 72 años, de 1643 a 1715, y aun con dientes de leche empezó a mandar con férrea autoridad digna de enferma jefe. La imagen que tienen los historiadores vulgares de Luis XIV es de un sujeto pomposo, empolvado, currutado y repullado, a quien le encantaba ofrecer fiestas monumentales en sus palacios de Versalles, y tuvo por lo menos 5 amantes, entre ellas una con la que al final se casó, Madame de Maintenon. Los historiadores profundos, en cambio, sabemos que todo lo anterior es verdad, que, apartando jolgoriosos y elegancias cortesianas, Luis XIV fue un personaje que supo nombrar a valiosos colaboradores como el cardenal Jules de Mazzaniro, sucesor de Richelieu, y protoeconomista Jean-Baptiste Colbert, que fomentó el comercio, la industria, la arquitectura, las obras públicas y embelleció a París. Gracias a ministros como los mencionados y la devoción de Luis XIV por su trabajo, el rey se convirtió en ejemplo de gobernantes y Francia, en el país más importante del continente, aunque hemos dicho que la ducha diaria no era su mayor afición. Sí se daba frecuentes baños de popularidad por las calles de París. El soberano vivía rodeado de áulicos que, como en todas las cortes, le hacían la idem. El ceremonial de Luis XIV y la reverencia con que lo acolitaban los chupamedias del palacio superaban cualquier chiste que pueda ocurrírseles a un historiador gracioso. Quien mejor describe pompa, parrandas y protocolos de palacios es Voltaire, contemporáneo del rey. El mordaz autor parece admirarle por el lujo de las bodas, los bailes y las óperas de la corte, y emula con las chismosas modelos que hoy nos agobian la televisión. Entre otros detalles, Voltaire revela la lista de amoríos del soberano. No fueron muchos para los estándares de la época, apenas 4 o 5 entre solteras y casadas. El día real del rey comenzaba a las 8 en punto de la mañana, cuando el chambelán, el médico de cabecera y algún príncipe de turno entraban al dormitorio real. 2 jefes de protocolo atisbiados con pelucas blancas eran encargados de despertar al soberano, cosa que hacían de rodillas. De inmediato, manos privilegiadas le encajaban a su majestad la desproporcionada peluca oscura que luce en todos los cuadros y retiraba la vasinilla de rica porcelana donde el rey había depositado sus humanas aguas durante la noche. Entre 4 o 5 de los presentes se enfundaban luego al rey en una bata levantadora constelada de joyas, y el chambelán daba 2 golpes con su bastón, señal
señal para que penetraran al recinto el barbero y un desfile de nobles aristócratas, duques, jefes religiosos, secretarios y tal cual favorita en ese punto. Y acariciado por la navaja del barbero, el rey empezaba a discutir los asuntos del Estado y a tomar decisiones. Unos minutos más tarde, alguien a quien se había dispersado el altísimo honor de calentar la camisa que vestiría ese día el soberano le entregaba la tibia prenda. La postura de la camisa marcaba el punto más alto del ritual. El carmelengo sostenía una de las mangas, un duque la otra, y la cabeza empelucada del rey brotaban por entre los adornos y el encaje del cuello. Seguían las medias de seda, las pantalonetas de brocado, el cinto con su espada, la casaca enjaezada con alamares y los zapatos de tacón alto, como remate de proceso al que habían asistido docenas de personas. El guardián del collar dorado le entregaba el símbolo colgandejo en banda de plata y algún duque le arrimaba el cetro, mientras que otros lo cubrían con una capa de armiño. En ese punto desfilaba el rey entre exclamaciones de alabanza, reverencias y melindres por un gran vestíbulo del palacio en dirección a la capilla, donde se ocupa de rezar sus oraciones matinales en diálogo de tú a tú con el Padre Eterno. Luis comandaba en casa un equipo de 200 hullires, en el despacho y una pandilla de miles de burócratas y en el campo un ejército entre 400.000 y 600.000 hombres, numerosos intelectuales y escritores, Racine, Molière, La Bruyère, La Fontaine, revoloteaban alrededor de su despacho. No se sabe bien por qué lo apoderaban el rey Sol, si por el brillo de sus ropajes, por los empates que se le habían insertado en su escasa delantura, el sagrado real, por la simpatía que irradiaba o por el excesivo servilismo de sus súbditos. Seguramente era por esta última razón. Lo cierto es que definió su papel en la magnífica francesa con solo 2 palabras, que podrían ser hasta 5 según el dominio de francés de quien las lea. L'état c'est moi, o mejor dicho, l'état c'est moi, es decir, el Estado soy yo. El Rey Sol sigue siendo uno de los personajes más discutidos de la historia de Francia. Hay quienes lo veneran y quienes, como cierto historiador con apellido de diccionario, señalan que, en la política como en la alcoba y en la religión como en la vida familiar, lo inspiraban el sentimiento más despreciable de todos, el egoísmo. Sea como fuere, ni los unos ni los otros le han perdonado ni le perdonarán nunca incómodos, recargados, ostentosos, presumidos y lobísimos muebles de Luis XIV, que adornaban muchas salas y comedores alrededor del mundo. Muchas gracias a todos por escucharme. Seguiremos con un próximo capítulo. Bonito día.